cumplimiento de la normatividad de precios de transferencia y la importancia de la estandarización de los entregables digitales. Esta ponencia pertenece al área 5 de Ciencias Sociales, a el archivo de Administración y Negocios, la disciplina de Negocios y Contabilidad y la subdisciplina de Contabilidad y Control. La agenda que vamos a tocar en esta ponencia es de 5 puntos. Tenemos lo que es la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Cuando hablamos nosotros de lo que son los precios de transferencia, es un tema bastante importante, sobre todo en los grupos empresariales. El principal objetivo de esta investigación fue desarrollar e implementar un procedimiento para estandarizar la documentación y los papeles de trabajo que se requieren para dar cumplimiento a la materia o en ley tributaria con respecto a precios de transferencia. Los grupos empresariales van a permitir o tienen la obligación de llevar a cabo un correcto cumplimiento de los precios de transferencia de tal manera que aseguren que estas transacciones comerciales se realicen de acuerdo al valor de mercado. Con esto, la organización tendrá una información digital y física que le permitirá tener una gestión eficiente. A lo largo de este proyecto y de este proyecto de investigación, se analizó la situación actual de la empresa como una empresa piloto y asimismo con 310 empresas a las que se estuvieron analizando del sector automotriz. A través de estudios financieros detallados se realizó y se revisó cuál era la situación financiera de la empresa y cada una de las empresas involucradas en el estudio, con el fin de cumplir con las leyes tributarias vigentes y asimismo optimizar los controles internos de la empresa. Hablando un poquito el tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue una investigación documental, debido a que se realizaron observaciones y análisis provenientes de la documentación de cada una de las empresas de cada una de las empresas seleccionadas. Asimismo, fue una investigación descriptiva porque fue enfocada precisamente a revisar todos estos documentos y toda la información financiera, por lo tanto, deja o se queda bajo una corriente cualitativa. El alcance de la investigación fue un alcance descriptivo porque se debieron haber descrito o se describieron todas las variables relacionadas con los precios de transferencias. El método que se utilizó como diseño de investigación fue el cualitativo porque estuvimos enfocados a todo el contexto de cada uno de los grupos. Fue a través de una encuesta cuestionario que se le aplicó al personal de diversas áreas, con el objetivo de que nosotros pudiéramos conocer cuál es la perspectiva del procedimiento en cuanto a las transacciones que se estaban realizando entre las partes relacionadas. Asimismo, este cuestionario estuvo compuesto con 18 preguntas que se aplicaron directamente a los encargados de los departamentos para que pudieran tener preguntas de manera cerrada para tener resultados más importantes que se obtuvieron dentro de la encuesta. Les preguntábamos a la muestra qué tipo de operación se realizan con los sujetos relacionados. El 100% de las encuestas o de las personas que se estuvieron encuestando nos mencionaron que las operaciones locales o intercompañías generaban estas operaciones entre los sujetos relacionados. De ahí la importancia de este tipo de investigación, porque estos grupos empresariales tienen el 100% de sus actividades bienes y 0% de importación de bienes que también se utilizan precios de transferencia. Por lo tanto, también se les preguntaba que si existía una función de auditoría interna o un tercero independiente que evaluara este proceso de transferencia. El 90.9% nos dice que sí hay un auditor interno. Por lo tanto, se requiere que el proceso de transferencia o el proceso de los precios de transferencia o de las partes relacionadas tiene que ser estrictamente vigilado. Cuando nosotros le preguntamos a los gerentes si la entidad tenía políticas o procedimientos para las transacciones de inventarios y que fueran aplicables tanto a sus filiales, sus subsidiarias y sus sucursales, ellos nos mencionaron que el 90.9% sí y el 9.1% tal vez. Cuando nosotros les preguntábamos esto del tal vez, es que no estaban 100% seguros de realizar esta identificación plena de los sujetos relacionados. Por lo tanto, se presentan los siguientes resultados. Para obtener para lograr el objetivo general, que fue estandarizar los entregables físicos y digitales de la información para cumplir con la parte tributaria de los precios de transferencia en los grupos empresariales, se diseñaron papeles de trabajo que se pueden observar en esta diapositiva
para que pudiéramos tener el control de todos los procesos y la evaluación de los datos financieros de la empresa. Primero se hizo un acumulado de las filiales, también se acumuló el pago que se hace entre compañías en las empresas filiales y finalmente se acumuló el total de transacciones efectuadas con partes relacionadas. Dentro de los resultados del objetivo específico 1 fue analizar la situación de la empresa para determinar qué estado de cumplimiento estaba teniendo con respecto a los precios de transferencia en el total o en el control de sus contratos. Cuando realizamos esta investigación, al inicio de esta investigación, nosotros realizamos un análisis financiero de las sucursales para comparar el cumplimiento en presupuestos establecidos al inicio del ejercicio con los estados financieros y asimismo nosotros poder tener un control en el manejo de parte del grupo, por lo que se identificaron algunos datos bastante importantes. ¿Cuáles son los papeles de trabajo que se realizaron para el análisis de la evaluación del grupo? Primero, se hizo una evaluación corporativa. Como lo podíamos observar en el primer objetivo, precisamente se necesitaba identificar cuáles eran las empresas que tenían partes relacionadas, estas famosas llamadas empresas filiales. Ya que nosotros hacíamos una identificación de esas empresas filiales, entonces se hizo una evaluación corporativa. Se tuvo que hacer un análisis de los estados financieros de cada una de ellas, como se puede observar en la primera pantalla, donde hacíamos la evaluación corporativa por empresa e interpersonal con el análisis financiero. Por ahí nosotros hicimos algunos indicadores para determinar cuáles eran los papeles de trabajo consolidados y tenía que ver la parte de las filiales. Pusimos de color rojo aquellos que son alerta, o sea, una recomendación es que es una partida financiera que se debe mantener en constante revisión para evitar una mayor afectación. Como pueden observar, del lado derecho tenemos un cuadro donde se observan colores rojos, un color naranja o un color blanco. Aún se siguen observando indicadores en rojo o partidas que están en rojo. Esto nos genera, no significa que estén incorrectas las cifras o que esta información de pronto sea sensible, sino más bien refleja que debemos de tener bastante cuidado y mucho más revisión en estas cifras. Asimismo, podemos observar un color naranja o amarillo en el que varias de las operaciones que se realizan también deben de tener una cierta revisión, pero es aceptable que se realicen este tipo de operaciones. Y finalmente tenemos las operaciones en blanco. Como pueden observar, es la mayoría de operaciones o transacciones que se realizan entre las empresas filiales. Y bueno, pues nos dice que debemos de seguir manejando estos indicadores. Aquí observamos también la implementación del papel de trabajo que se realizó para hacer el análisis financiero de todo el grupo empresarial. Se hizo, aquí se puede observar, del mes de abril, donde teníamos los resultados financieros desde ventas, lo que es las ventas netas, los costos, los gastos, las utilidades brutas, los gastos de venta, los gastos financieros hasta llegar a lo que es la utilidad del ejercicio de cada una de las empresas filiales del grupo. Esto nos permitió observar también algunos conceptos que están en rojo o naranja y algunos conceptos que están en verde. Todas aquellas partidas que de pronto salían de los parámetros normales de la empresa, se marcaban de rojo, para que pudiéramos observar cuáles de todas las empresas que formaban parte del grupo tenían mayor riesgo en las operaciones que estaban realizando. Aquí podemos observar que son 4 de las empresas que tienen la mayor cantidad de operaciones en rojo y esto genera que son a las que tenemos que generar un mayor control para esto. Dentro de los resultados del objetivo específico 2 fue desarrollar el procedimiento para aplicar ya este programa de estandarización de los papeles de trabajo. Lo primero que se hizo fue analizar la carpeta de los precios de transferencia de cada una de las empresas del grupo. Posteriormente se identificaron los contratos filiales entre compañías para hacer un análisis de los contratos filiales y finalmente hacer un acumulado de los contratos de mutuo y de crédito. En el objetivo específico 3, que fue aplicar el procedimiento para elaborar estos papeles de trabajo, bueno, pues ya estandarizados en los estudios del precio de transferencia del ejercicio 2023, se utilizaron algunas plantillas como lo que fueron los egresos, las facturas, los FDIs cancelados y los FDIs tanto emitidos como los FDIs recibidos. Y esto nos generó hacer una integración de partes relacionadas de todo el grupo, donde podíamos observar plenamente identificadas
cuáles son las empresas, intercompañías o filiales que formaban el grupo y de esta manera nosotros poder identificar sus ingresos, sus costos y sus gastos. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de esta investigación? Que el proyecto de estandarizar los entregables para los precios de transferencia primero sí fue un análisis financiero, generó que nosotros hiciéramos un análisis financiero intragrupo. El mismo consistió en hacer el análisis de estados financieros mensuales, así de una valoración al grado de cumplimiento porcentual con el presupuesto. Por eso veíamos cifras en rojo, cifras en verde. Lo que permite conocer si hay algún desbalance en esas empresas y asimismo poder llevar a cabo el control en las que tuvieran más indicadores en rojo. Asimismo, cada una de las operaciones y transacciones que se realizan entre partes relacionadas, bueno, pues está viendo un compromiso de parte de estas empresas para el registro de sus ventas y gastos en tiempo, lo que implica, bueno, pues que se puedan llevar a cabo estas operaciones entre compañías. Aquí les muestro algunas referencias bibliográficas que hacen referencia a esta presentación. No son todas las de la investigación, pero bueno, son las que nosotros estuvimos manejando en la investigación.